Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Señor, y exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu poder, Padre. Santo, santo, santo es tu nombre y digno de suprema alabanza. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo, mi alma te exalta, Padre. Poderoso es tu nombre, Señor, y glorioso es tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre Santo. Santo, 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 santo. Gracias, Señor, por cada uno de los discípulos y por cada uno de los que escuchan este discipulado, Padre Santo. Te ruego que los bendigas, te ruego que les des espíritu de sabiduría, te ruego que les des entendimiento, Señor, para que podamos entender lo que tú haces, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito, santo y todopoderoso. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te da gracias, porque me ha permitido ir y regresar, y aquí estoy. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Paz de Cristo. Perdón la tardanza, un poquito más el tráfico se pone pesado. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Amén. El día de ayer hablamos, hermanos, de algo tan elemental para la vida cristiana, que por querer interpretar nosotros las cosas, complicamos la vida de los discípulos. A Jesús le dolía ver a los discípulos en la carne. Y él sabía que la única manera era que el Espíritu de Cristo estuviera en el corazón, en el Espíritu de los discípulos, para poder guiarlos, para poder apacentarlos. No entendemos, ni aún estando casados, cómo el matrimonio precisamente es para ser uno, y aún después de 20 o 30 años de casados seguimos siendo 2 o 3. Porque no entendemos el someteos los unos a los otros en el temor de Dios. No en la conveniencia, no por la posición, no por el rango, sino en el temor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en el capítulo 5, en el versículo 11, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, no los engendramos. Enseñamos a los hombres a conocer a Cristo. No somos padres espirituales. Es parte de la apostasía, de querer a fuerzas meter la paternidad espiritual. Pero bien, de toda palabra ociosa que hablemos los hijos de los hombres, de ella daremos cuenta. Es terrible lo que está aconteciendo. Y nosotros no podemos conocer a nadie según la carne.
¿Por qué? Porque nos vamos a decepcionar de las personas. Así que tenemos que conocer en el espíritu a las personas. ¿Para qué? Para poder entender el reino de Dios. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto nos debe a nosotros enseñar. Mire que lástima que no me puse en el pizarrón. Eso nos debe enseñar a nosotros, hermanos, lo que es estar en Cristo. Ayer hablamos de lo que es estar en Cristo. Y yo les comenté que íbamos a que es muy diferente estar en Cristo, hermanos, a estar en la iglesia. Si yo, por ejemplo, estoy en la iglesia, es muy diferente a estar en Cristo. Y yo puedo hacer todo lo que la iglesia hace, pero no estoy en Cristo. Es decir, ¿cuántas mujeres están casadas y no hacen lo que su esposo dice? Hacen lo que ellas quieren. ¿Hay alguien en casa? Es tan triste la realidad. ¿Cuántos hombres dicen que están en Cristo y hacen lo que ellos quieren? Porque no entienden el ser uno. El matrimonio es para ser uno, no es para ser dos. Es para estar sometidos el uno al otro. ¿Por qué creen que Dios decidió hacerse hombre? Él se sometió primero y se hizo hombre en Cristo Jesús. Por eso ayer hablábamos, cuando lo introduce al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy en él, que Dios estaba en Cristo reconciliándolos consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados. Así es. Y si nosotros entendemos esto, hermanos, mire, lo que les voy a decir, se los voy a decir con mucho temor de Dios. Pero es necesario que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No favorablemente, sino cumplidamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando yo predico y cuando predica un hijo de Dios, no lo hace para agradar a los hombres, lo hace para agradar a Dios. Así que la audiencia no son los hombres, la audiencia es Cristo. Por eso es tan importante entender lo que es la iglesia. La iglesia está en Cristo. Nosotros no estamos en la iglesia. Por eso hay mucha gente que puede tener su religión y puede ir a congregarse a la iglesia, pero no se congrega en Cristo. Por eso es que no conocemos al Señor y queremos que Dios nos arregle a nuestros hijos. Y queremos que Dios haga todas las cosas. Y nosotros le damos órdenes a Dios, en lugar de dejar que Dios nos dé órdenes a nosotros.
Mire, hermanos, cuando Dios creó al hombre en el principio, ¿qué fue lo que creó? Creó al varón. Primero hizo al varón. Amén. Y el primer Adán tipifica a Cristo. Cristo no se casó para entrar al ministerio. Cristo entró al ministerio sin esposa. Porque Dios tenía preparada una esposa para Cristo. Pero cuando Dios hizo al primer Adán, que es tipo y figura, que es sombra y figura del que había de venir, lo hizo primero al varón solo. No lo hizo al mismo tiempo que hizo a la mujer, a Eva. Hizo primero al varón y le dio un ministerio, le dio trabajo. Le hizo una casa, la casa era el huerto, donde todo era agradable a la vista, donde todo era delicioso, donde todo estaba al alcance de el varón. Y cuando le dio trabajo, le hizo descubrir su propia necesidad. Se dio cuenta que él no tenía con quién reproducirse. Permítame tantito, hermano. Se dio cuenta que él no tenía con quién reproducirse. Ya me dijo, le hizo primero reconocer su necesidad. Pero antes de que él se diera cuenta de su necesidad, Dios ya sabía la necesidad que iba a darse en él. Él no tenía con quién reproducirse. Y antes de que de eso sucediera, que se diera cuenta, Dios ya tenía provisto. Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda idónea. Y entonces Dios hizo caer en un sueño profundo al primer Adán, y del interior del seno de Adán tomó una de sus costillas y le formó una mujer. Le abrió un costado y le formó una mujer. Y cuando Adán miró, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, de la misma materia que estaba hecha la mujer, hecho Adán, fue hecha la mujer. Adán también tiene costillas. Eva también tiene costillas. Eva también tiene carne. Eva también tiene sangre. Es decir, Eva seguía siendo esencia de Adán. Vamos a hablarlo como si fueran dos personas, porque para ese tiempo ya eran dos personas. ¿Por qué? Porque ya que hubieron pecado, entonces la conoció. Ya cuando estaban fuera del huerto. Es decir, el mundo en el origen
Dios lo concibió como un paraíso para que viviera el hombre. Porque no nos gusta investigar, no entendemos muchas cosas. Todavía para el 1900, toda esta área de México, todo Sonora, hermano, era un paraíso. Llovía a cantidades, hermano. Los arroyos que nosotros conocemos siempre llevaban agua. El ganado se le llamaba, era orejano. O sea, el ganado andaba disperso. No había potreros. No había corrales. Eso lo escuché de mi suegro. Mi suegro fue gambusino. Mis abuelos fueron gambusinos. Era mucho lo que llovía. Paz de Cristo. ¿Por qué creen que llegaron a esta zona donde estamos aquí los japoneses, los chinos, los rusos? Y se estacionaron aquí y aquí empezaron a hacer sus colonias. Hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces los japoneses y los chinos todos salieron huyendo de aquí. Y los rusos. Algunos se quedaron aquí en el Valle de Guadalupe. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque en el principio Dios creó un paraíso para que viviera el ser humano. Pero nosotros por causa del pecado, cambiamos la genética de todo lo creado, no solamente la nuestra. Y entonces cuando Adán, Dios le forma de sus costillas le forma una mujer, Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El mismo Adán, con la autoridad que él tenía, él define qué es la mujer, que no es más que una parte de Adán, que es del mismo material que está hecho Adán. Por lo tanto, escucha, el apóstol Pablo nos enseña, tal el terrenal, los terrenales. Ahora traemos la imagen del terrenal, pero después traeremos la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sale del hombre es terrenal. Pero cuando estaban en el huerto, tenían acceso al Espíritu Santo, tenían acceso a la gloria de Dios. Pero una vez que estuvieron fuera del huerto, es terrenal, es animal y es diabólico. Yo sé que le voy a dar a los sabios y les voy a pegar una trompada. Para que no, una bofeteada. Todo lo que sale del hombre, del terrenal, es terrenal. Es decir, los hijos que salieron de la primer pareja, Caín y Abel, ¿eran qué? Terrenales. Empezaron a actuar, uno de ellos empezó a actuar como animal, como una bestia. Mató a su propio hermano. Como consecuencia de lo que Dios le dijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que sale de nosotros, hermanos, es terrenal. Está vendido al pecado porque por causa del pecado nos hicimos terrenales. Es decir, somos pecado. ¿Hay alguien en casa? Así que tus hijos, escucha. Aunque por herencia, porque ahora nosotros tenemos también la imagen del celestial. Pero voy a decirte esto antes.
Todo lo que sale del hombre es terrenal. Pero tuvo que venir un segundo Adán, que es el hombre del cielo. Amén. Todo lo que sale de Adán es Adán. Pero todo lo que sale de Cristo es ¿qué? Es Cristo. El ADN de Cristo no está modificado. El pecado no lo pudo modificar. Él es el celestial. Entonces, cuando nosotros venimos, cuando alguien que usa el ministerio de reconciliación nos reconcilia con Dios en Cristo, entonces nosotros somos creados. Vayas a Efesios 2:10. Por amor de Dios, hermano. Dice de la siguiente manera. Del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y dice enseguida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, somos una nueva creación. ¿En qué? En Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay alguien en casa? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dios nos está creando en Cristo, no en la iglesia. Está formando a Cristo Jesús en nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En Efesios 4, versículo 13 en adelante, hermanos, miren lo que dice aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Hay alguien en casa? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en Cristo? Entonces, si lo que sale de Adán sigue siendo Adán, lo que sale de Cristo es Cristo. De Cristo no puede salir pecado. ¿Por qué? Porque Él venció al pecado. Por eso Él no puede ser tentado. Por eso Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es Cristo. Muchos creen que la iglesia es un montón de hermanos que creen que son salvos y conviven. Eso no es verdad. Porque mientras yo no conforme mi voluntad a la voluntad de Dios, no hay unidad.
Si el esposo y la esposa no se someten el uno al otro, no hay felicidad en el matrimonio. Por eso, el capítulo 8 de Romanos, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y enseguida dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andan en el Espíritu, para los que están en Cristo, para ellos no hay ninguna condenación, porque Cristo no se puede condenar a sí mismo. Recibe entendimiento, recibe sabiduría, recibe revelación. Qué fácil es decir que toda la iglesia, todos los que estamos en la iglesia allí en las cuatro paredes nos vamos a ir al cielo. No, hermano. Ni carne ni sangre heredan el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Adán no hereda. ¿Qué quiere decir? Que esto no hereda. Que ni carne ni sangre heredan el reino. Mientras yo no muera en la cruz del Calvario, entonces yo no puedo disfrutar el reino. Y ahora ahí te voy. Escucha, por amor de Dios. ¿De dónde formó Dios la esposa de Cristo? ¿Dónde formó? ¿Dónde se forma la mujer antes de sacarla a la luz? Estaba en el seno de Adán. ¿Dónde fue formada Eva? Antes de sacarla del seno de Abraham, allí estaba la mujer. ¿Quién lo sabía? Nadie más, ni Adán lo sabía. ¿Quién lo sabía? Solamente Dios, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿De dónde se la sacó? Él sabía que estaba dentro. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que estaba dentro del Padre, que Él estaba en el seno del Padre. Él mismo dijo en el capítulo 1 de San Juan, escucha, estoy dándote los textos, ¿para qué? Para que los escribas. ¿Para qué? Para que nadie te mueva de lo que está escrito. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, no dice que estaba, no dice que estará, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La mujer dio a conocer a Adán. ¿Cómo? Teniendo hijos. Eva, teniendo hijos, pero carnales. Y si la esposa es la iglesia, la esposa va a dar a conocer a Cristo. ¿Cómo? Teniendo hijos de Cristo. Por eso los hijos de los padres creyentes son santos, en un cuerpo adámico, pero santos. ¿Cómo estaban en el huerto? ¿No tenía un cuerpo adámico, pero santos? ¿Qué hicieron con nosotros? Nos desvirtuaron.
¿Qué hace la iglesia? Nos evidencia nuestros pecados. En lugar de enseñarnos a revertir de muerte a vida, nos hacen sentir la muerte. ¿Por qué? Porque no servimos para sus principios, porque no servimos para sus valores. Porque no encontramos y no encajamos en su sistema. Pero lo más importante es que encajamos en el sistema de Dios, que es Cristo Jesús. El sistema de Dios es Cristo Jesús. La iglesia, si la primera mujer fue hecha de la materia prima de Adán, la iglesia es hecha de la materia prima de Cristo. Cristo tiene un cuerpo glorificado. Cristo tiene un cuerpo donde la muerte no se enseñorea más de él y el pecado tampoco puede acercársele. Entonces nosotros, al tener a Cristo en nosotros, nuestro trabajo es hacer morir esta carne. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios esté aquí y el pecado no se enseñoree de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo repite en todas las cartas. Entonces la iglesia no es Adanes. La iglesia es Cristo, son nuevas creaciones, son nuevas criaturas, es Cristo en nosotros, creciendo en nosotros, desarrollándose en nosotros. Entonces la iglesia no es un montón de hermanos que creen que son salvos, que están reunidos en 4 paredes. ¿Por qué? Porque Cristo nunca se encerró en 4 paredes. ¿Hay alguien en casa? ¿Acaso no ese es el misterio escondido? Cristo en nosotros. Para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Por eso la Escritura dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y el que es nacido de Dios, Dios lo guarda. Y el Satanás no lo toca. ¿Cómo vamos a vencer si ese conocimiento no está en nosotros? Si andamos publicando, si la fe no te alcanza para ir al culto, entonces lo dudo que llegues al cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Palabras de demonios? ¿Condicionando? ¿Palabras terrenales? Cuando la Escritura dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice Jesús. Porque un hombre famoso dijo esas fracciones, ahora todo el mundo las anda promoviendo ahí en el Facebook. Con razón el Señor dijo, ¿cómo podréis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Hay alguien en casa? Ahora voy para allá. Voy a terminar esto que ya empecé. Dios formó del interior de Adán a Eva. Y Eva sigue siendo Adán. La naturaleza adámica sigue en nuestros hijos. Pero aquel hombre en el huerto le falló. Pero vino un segundo Adán. Y no tenía un huerto. En el desierto venció por primera vez a Satanás. Segundo, en la cruz del Calvario,
cuando el diablo creía que había triunfado sobre Jesús. Entonces, cuando Cristo murió, el soldado romano le atravesó el costado con una lanza. Y de allí salió agua y sangre. Váyase a primera de Juan capítulo 5. Le estoy dando los textos para que los apunte, para que sepa defenderse contra quien demande razón de la esperanza puesta en vosotros. Versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Escucha, Adán tuvo que morir para conocer a su esposa. Adán tuvo que morir para conocer a Eva. Tuvo que ser echado fuera. Y fue cuando conoció a su esposa y entonces tuvo hijos. Entonces fue cuando conoció a su esposa. Cristo tuvo que ser echado fuera. Y tuvo que morir en la cruz del Calvario para conocer a su esposa. Porque cuando él estuvo muerto, entonces aquel soldado atravesó su costado y dice la Escritura que salió agua y sangre. Y dijo Juan en el capítulo 19 o 20 de San Juan, y yo doy testimonio, yo Juan dice, doy testimonio de esto. Sí, hermano. Pero Juan lo entendió, por eso Juan lo está escribiendo ahora en el capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo. Capítulo 5, primera de Juan, versículo 6, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Nosotros equivocadamente decimos, es que ya estamos bautizados en el nombre de Jesucristo y vamos a ser salvos. Sí, hermano. Pero nos falta la sangre. No hemos resistido contra el pecado. No hemos combatido contra el pecado, hermano, resistiendo hasta la sangre. ¿Te quieres ir al cielo porque te dijeron que si te bautizabas en el nombre de Jesús ibas a ser salvo? Salvo y salvo una vez para siempre. Perdóname, hermano, pero ese es el sistema del anticristo. Jesucristo vino mediante agua y sangre y la iglesia está hecha del mismo material con el que Jesucristo vino, de agua y sangre. Por eso todos los apóstoles, vaya a la historia y vea cómo murieron, entregaron su vida hasta la muerte, derramaron su sangre. ¿Por qué? Porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Hay alguien en casa? Recibe entendimiento, recibe sabiduría, recíbela para que entiendas el amor de Dios. Jesucristo vino, no, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La materia prima de Cristo es el agua y la sangre, guiadas por el Espíritu Santo, no por la conveniencia de una institución. Es Dios dando testimonio.
entonces nosotros somos agua y somos sangre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. No es para hacer un grupito donde me traten bien, Julio César. Donde me comprendan, donde me digan, no, hermano. El único que nos comprende verdaderamente es Jesucristo. El único que nos entiende verdaderamente es Jesucristo, porque tenemos el mismo linaje, tenemos la misma esencia. Es Cristo en nosotros. Por eso Jesucristo viene a recoger a lo que es suyo, no viene a recoger a los carnales, no viene a recoger a los adúlteros, no viene a recoger a los fornicarios, no viene a recoger a los brujos, no viene a recoger a los hechiceros, viene a recoger lo que es suyo. Esa es la iglesia. ¿Por qué estoy aquí? Si el Señor me dijo, hay muchos que dicen que mi iglesia está en pecado, pero se equivocan. Mi iglesia no está en pecado, dijo el Señor. Mi iglesia es una, es santa, sin mancha, sin arruga. Esa es mi iglesia. Así es Cristo. Cristo es santo, Cristo es sin mancha, Cristo es sin arruga. La iglesia que está en pecado es la iglesia que ustedes los hombres están edificando. Lo que yo edifico, lo edifico santo. Lo que yo edifico, lo edifico sin mancha. Lo que yo edifico, lo edifico sin arruga. Lo que yo edifico, lo edifico puro. Lo que yo edifico, lo edifico perfecto. Amahayaba. La que está en pecado es la que ustedes están edificando. Con sus estrategias humanas, con sus principios humanos, con su naturaleza adámica. Amahaya. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. No solamente nacer de nuevo, sino también morir. De nuevo. ¿Por qué? Porque ahora ya morimos al pecado. Para poder bautizarnos morimos al pecado. Pero ahora tenemos que entregar todo nuestro ser. No hemos combatido hasta la sangre. No hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es Eva? Eva es Adán. ¿Qué son tus hijos? Son Adán. Pero ahora en Cristo Jesús se rompe la diferencia. Ahora somos Cristo. Escucha, no que seamos dioses. Somos Cristo hombre. Nuestra doctrina no nos enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y que Él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano mayor y que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. No estoy claudicando. Ay, cómo me dan ganas a mí de irme a tomar otra vez. No estoy claudicando entre los pensamientos de, ¿y si engaño a mi esposa? No estoy claudicando entre dos pensamientos. Honro a mi Dios, al que honra, al que respeto, al que tributo, el tributo, y al que alabanza, y al que adoración, adoración. No estoy compitiendo con los hombres. Aunque el envidioso diga,
Aunque el celoso contienda, mi relación con Cristo es personal. Y cada día procuro agradarle, y así debe ser con todos. Antes que agradar a los hombres, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hoy en el camino al agua, no sé cuántas veces repetí el capítulo 5, este capítulo 5, pidiéndole al Señor: dame la palabra, Señor. Yo necesito enseñar a tus hijos cumplidamente, que ellos te conozcan, que ellos conozcan la Escritura, que ellos amen la palabra. ¿De qué me sirve entretenerlos? ¿De qué me sirve que yo sí les esté diciendo que yo sí los voy a amar y que yo sí los voy a cuidar, cuando no me cuido ni a mí mismo, que yo sí los voy a comprender? ¿Hay alguien en casa? Jesucristo vino mediante agua y sangre. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Ni siquiera anhelamos el agua, teniendo la fuente aquí, pudiendo beber día con día, pudiendo beber mañana tras mañana. Nos levantamos pensando en qué vamos a comer y qué vamos a tomar, cuando tenemos la fuente de agua viva dentro de nosotros. Y buscamos otras cosas que satisfagan nuestra carne antes de satisfacer al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿No decimos que Dios es primero? ¿Hay alguien en casa? ¿Acaso no es el pan de vida, Jesús? ¿Acaso no es la leche espiritual no adulterada? ¿Acaso no es el vino que da gozo? ¿Acaso no es la carne que da vida? ¿Acaso no es la sangre que nos hace eternos? Una sangre preciosa, inmaculada, que nunca fue adulterada su genética por causa del pecado. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante el bautismo solamente. Sí, hay que nacer de nuevo, sí, pero hay que crecer a la madurez, que es lo que estaba diciendo el escritor a los hebreos. ¿Para qué quiero un montón de gente encerrada en cuatro paredes con una mente cautiva esperando que el pastor le diga lo que tiene que hacer? Eso se llama apostasía. Y si no somos trinitarios, dice la Escritura enseguida, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pues no decimos que Dios se ha manifestado de tres formas: como Padre en la creación, siendo Jesús el Creador; como Hijo en la redención, siendo el Padre el que envió a su Hijo a redimirlo; y como Espíritu Santo derramado en los corazones de los creyentes. Dan testimonio en el cielo, pero como yo estoy en el cielo, porque juntamente con Él me resucitó y me sentó en los lugares celestiales. Entonces, el testimonio del Espíritu está aquí. Que el Espíritu me va a llevar siempre hacia la muerte, a la muerte de la carne. ¿Hay alguien en casa?
¿Quién se llevó a Jesús al desierto al ayuno? El Espíritu. ¿Quién llevó a la cruz del Calvario a Jesús? El Espíritu. ¿Quién nos va a llevar a nosotros a la cruz que el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? Hoy no. Hoy el mundo nos lleva al éxito, a la fama, al reconocimiento, a tener bautismo delante de las autoridades porque queremos reconocimiento. Éxito, fama, fortuna, prosperidad. Cuando Cristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, ahora nosotros, por amor a Cristo, nos hacemos ricos siendo pobres. El evangelio invertido. El evangelio invertido, hermanos, es la Biblia satánica. ¿Hay alguien en casa? Entonces, concluyendo, si Eva fue hecha de la misma materia, la esposa de Cristo, la esposa de Adán, que Adán, entonces Cristo hizo a su esposa de la misma materia. Cristo. Por eso es que Dios, cuando creó a Jesús, lo guardó en su seno. Porque lo hizo de la misma materia. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Qué andamos peleando, queriendo demostrar? Una interpretación privada de una institución. ¿Dónde está el amor? El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Esa es la iglesia. Jesús viene por sí mismo. Y cuando tú entiendas y yo entienda que Jesús viene por sí mismo, vamos a entender que ya estamos en el cielo. Y que si somos de Dios, Él nos guarda y el maligno no nos toca. Nos puede tocar la carne, porque ni carne ni sangre heredan el reino de Dios, pero esto me está bien claro. Por eso aquel día que vino y me gritó y me dijo, te voy a destruir. Y yo me reí y le dije, para que tú me destruyas necesitan primero darte permiso allá arriba. El que me compró es mi dueño. Y yo no creo que te dé permiso. Porque él me dijo que yo soy de él. Y que él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si él te diera permiso, escucha bien, le dije, si él te diera permiso y tú me matas, yo gano y tú te pudres en el infierno. ¿Sabe cuántas veces me ha vuelto a gritar? Nunca más, hermano. Nunca más.
Y siempre me está pidiendo. Eso me lo ha dicho el Señor. ¿Y quién dijo miedo? Si en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, no en la carne. No en mi posición en la iglesia. No en mi rango. No con mis vestiduras. No con mi apariencia. En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada de Cristo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Espero que no se les atragante a muchos esta palabra, porque somos tan institucionales que sentimos que nos están dañando la institución, pero no les importa que les dañen su relación con el Espíritu Santo. Les bendecimos, hermanos, y prepárense, hermanos ángeles, angelitos los de León, prepárense para el campamento de Culiacán, en el nombre de Jesús. Y ya tenemos fechas, estamos por definir el lugar, creo que ya está definido pronto. Va a ser algo glorioso en el nombre de Jesús. Así que seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos. Amén, hermano. Ay, hermana, perdóneme. No cantamos, hermanos. No cantamos. Pero usted cántele al Señor allí. Cántele. Sí, hermano. Con el favor de Dios. El lunes nuestra hermana Esmeralda nos está diciendo va a ir a ver al dueño para reservar el lugar. Con el favor de Dios. Les bendecimos, hermanos.